Dios expuso su ley en el monte Sinaí de una forma majestuosa. Sin embargo, por más importante que la ley sea, está sujeta a la promesa de Dios. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Sin olvidar la importancia de una estructura para nuestro bosquejo, repasemos los 3 objetivos. El primer objetivo es la promesa que Dios le hizo a Abraham. En el segundo objetivo, entenderemos el propósito de la ley de Dios. Y en el último objetivo, recordaremos que la ley está sujeta a la promesa de Dios. Primer objetivo: la promesa de Dios a Abraham. Bosquejemos de la siguiente manera. Dios le hace a Abraham una promesa. Esta promesa la resalta Pablo en Gálatas 3 del 15 al 18. Esta promesa es un pacto prácticamente, es unilateral. Y vamos a ver por qué razón esta promesa es unilateral o es un pacto. En primer lugar, porque la iniciativa la toma Dios. En segundo lugar, esta promesa está fundamentada en la voluntad de Dios. Esta promesa o este pacto no es un contrato, por lo tanto no existe una cláusula, es decir, Abraham no tiene que comprometerse a ciertas partes. Y por último, este pacto tiene la seguridad de que va a ser cumplida por Dios. Entonces, la promesa que Dios hace a Abraham está fundamentada en la voluntad, en la decisión de Dios. ¿Y qué se espera de Abraham? Simplemente Abraham tenía que confiar y obedecer, o lo que es lo mismo, tener fe. ¿Y qué tiene que ver la ley en todo esto? Bien, veamos este punto en el siguiente objetivo. El propósito de la ley. Recordemos lo siguiente: Dios le hace una promesa a Abraham y algunos judíos cristianos creían que la ley era un anexo o un apéndice a la promesa que Dios había hecho. Al considerar de esta forma, también pensaban y enseñaban que la ley tenía más importancia para alcanzar el cumplimiento de esta promesa. Esta forma de pensar es un error y eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas. La ley no se añadió al pacto. Al contrario, la ley ya estaba incluida en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, la ley ya se sabía o se conocía mucho antes de ser dada en el monte Sinaí. Eso es cierto. Estos textos nos van a ayudar a entender esta interpretación. En Génesis 9, 5 y 6 encontramos que la muerte ya es considerada un pecado. Lo mismo encontramos en Génesis 18, 19, donde Dios pide obedecer lo que Él ordena. Génesis 26, 5 también nos habla de los preceptos de Dios. Génesis 39, del 7 al 10, nos habla del adulterio y la fornicación como pecados. Y por supuesto, en Éxodo 16, 22 al 26, se habla de la santidad del sábado. Todos estos conceptos estaban dados antes de que Dios promulgara su ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, nos permite entender que Abraham y muchos otros de los personajes bíblicos conocían y obedecían la ley de Dios. Eso nos permite entender que la ley estaba incluida dentro de la promesa. ¿Y cuál es el propósito de la ley entonces? Veamos la siguiente ilustración. La ley, dice el apóstol Pablo, fue añadida, es decir, fue dado al pueblo de Israel. Recordando el análisis que hace la lección, podemos encontrar 4 propósitos de la ley. El primero es revelar la santidad de Dios. Nos permite conocer el carácter de Dios. Muestra nuestros pecados. Los israelitas se habían olvidado de la santidad de Dios, de la santidad de su carácter, y por lo tanto se habían olvidado lo grave que es el pecado. El tercer propósito nos permite entender que es un cerco protector. Somos como ovejas que estamos protegidas del peligro dentro de la ley. Y por último, la ley nos conduce a Cristo. Pablo dice, es nuestro tutor, nuestro ayo. Es decir, la ley no nos salva, pero sí nos permite entender nuestra necesidad de un Salvador al hacernos ver nuestros pecados y nos conduce a Cristo. La lección dice lo siguiente:
La ley nos ayuda a entender cuán preciosa es la promesa de Dios. Veamos el último objetivo. La ley sujeta a la promesa. La promesa y la ley. La promesa fue dada a Abraham y la ley fue dada al pueblo de Israel. En Gálatas 3, del 19 al 20, entendemos lo siguiente. La promesa fue entregada a Abraham de forma directa. Dios no utilizó un intermediario. Sin embargo, la ley fue dada a Israel a través de intermediarios. Pablo resalta a los ángeles como testigos y a Moisés. De todo esto podemos concluir lo siguiente. La promesa de Dios fue dada en primer lugar a Abraham. De Abraham pasó a Israel a través de su descendencia. Cuando Cristo vino, la misma promesa de ser benditas todas las naciones pasó a la iglesia, a los gentiles y a todos aquellos que aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Y en todos ellos, la ley de Dios siempre estuvo presente, pues la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es de siempre y para siempre. Esto que nos permite entender que la ley de Dios, la cual la cumplió Abraham, los israelitas, la iglesia, está sujeta a la promesa. La ley es importante, pero está sujeta, está sometida a la promesa de Dios. Resumiendo lo bosquejado en esta lección, diremos lo siguiente. Primero, confiar en las promesas de Dios, pues Él las cumplirá. En segundo lugar, la ley nos ayuda a ver nuestra necesidad de un Salvador. Por último, la obediencia a la ley de Dios es el resultado de la fe en sus promesas. Finalmente, la lección nos invita a reorientar nuestros corazones a las maravillosas promesas de Dios. Confiemos en su gran amor y misericordia, llevando un estilo de vida que esté de acuerdo a la ley de Dios. De esta manera hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.